Hay lugares en el mundo que no guardan memoria. No en libros, no en archivos gubernamentales, sino en la piedra, en el aire quieto. En el miedo que siente alguien que camina solo de noche y escucha pasos que no son los suyos. Bienvenido a otro caso de los archivos de Arledge, y en este espacio donde los susurros del pasillo se convierten en la única verdad disponible, donde lo que la historia oficial prefiere ignorar, nosotros lo iluminamos con una linterna temblorosa y lo miramos de frente. Antes de adentrarnos en el expediente de hoy, recuerden que estos archivos viven de sus historias. Si han visto algo que no tiene explicación, si cargan con un relato que nadie les creyó, o tienen vergüenza de contarlo, si tienen un documento, una fotografía, una grabación que desafía la lógica, escríbanme en el siguiente correo. Hoy viajamos al sur de la Ciudad de México, a un territorio que no fue construido por el hombre, sino arrebatado por el fuego. Un lugar donde el pasado no es historia, sino presencia, donde algo o alguien nunca terminó de irse. Hablamos de El Pedregal de San Ángel, la UNAM y la criatura que lo habita. Para entender lo que habita en el Pedregal, primero hay que entender lo que lo creó, y lo que lo creó no fue el hombre, fue el fuego. Hace aproximadamente 1700 años, en las laderas del extinto Ajusco, la tierra se fracturó. No fue un temblor, no fue un derrumbe, la tierra se abrió, como si algo desde adentro hubiera decidido salir. Lo que emergió fue Xitle, un volcán monogenético cuyo nombre en náhuatl significa con una ternura que hiela la sangre, el ombliguito. No hubo advertencia. El magma basáltico cargado de gases ascendió desde profundidades superiores a 50 kilómetros, directamente desde el manto superior de la Tierra. Una columna de ceniza borró el cielo. Los flujos de lava a más de 1000 grados Celsius avanzaron como una marea negra y lenta, una marea que nadie podía detener. La antigua civilización de Cuicuilco, con sus pirámides circulares y sus templos milenarios, fue devorada. Sus habitantes huyeron, y lo que no pudo huir quedó sellado para siempre bajo un sarcófago de roca negra y estéril. Al enfriarse, esa lava se convirtió en el Pedregal de San Ángel, 80 kilómetros cuadrados de un laberinto de grietas profundas, túneles de lava y formaciones caprichosas que el tiempo no ha suavizado. Los locales lo llaman el mal país. Tierra mala, tierra que no da, que no recibe, que simplemente es. Este terreno oscuro y poroso donde el silencio es absoluto y la orientación desaparece en minutos, es la frontera natural sobre lo que se construyó Ciudad Universitaria, la máxima casa de estudios de México, un campus diseñado por arquitectos, pintado por muralistas, levantando sobre los restos de una ciudad que el fuego borró del mapa. Y en ese laberinto de piedra, los estudiantes aseguran que algo más ha logrado florecer. Se le conoce como la mujer perro. Si el Xitle puso la piedra, el año de 1968 puso el trauma. El 18 de septiembre de 1968, el ejército mexicano ocupó Ciudad Universitaria. Los tanques entraron por las puertas que habían sido diseñadas para los estudiantes. Miles de jóvenes atrapados entre los edificios y los uniformados buscaron escapar como pudieron. Algunos fueron detenidos, otros simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y aquí es donde comienza una de las teorías más oscuras del Pedregal. Se cuenta que una joven, huyendo de las detenciones y la brutalidad de aquella noche, tomó una decisión desesperada: internarse en la reserva ecológica, en ese laberinto de roca volcánica que nadie conocía bien, donde los soldados no iban a seguirla.
y ahí adentro, entre los túneles que el Citle dejó bajo tierra, algo en ella se rompió. Se cuenta que el aislamiento extremo, el miedo que no tiene nombre, las horas sin luz, sin agua, sin saber si fuera todavía había mundo. Quienes conocen los casos de trauma severo saben lo que puede ocurrirle a la mente humana cuando el instinto de supervivencia toma el control absoluto. El cuerpo olvida que es persona y recuerda que es un animal. Se dice que la joven comenzó a desplazarse en 4 patas, que aprendió a navegar las grietas del pedregal de esa manera, como lo haría un animal que ha memorizado su madriguera, que el miedo la fue cambiando desde adentro, lentamente, como la lava que un día cambió la tierra, y que nunca volvió a salir, al menos no como la persona que entró. Los testimonios que rodean a la mujer perro no vienen solo de las noches de rectoría o del Camino Verde. Hay una segunda corriente en este archivo más perturbadora, que lleva a los laboratorios de la Facultad de Medicina de Veterinaria. Los rumores estudiantiles hablan de un libro rojo, un registro interno, supuestamente extraviado o destruido, que documenta decesos inexplicables durante experimentos que habrían cruzado líneas éticas que la ciencia no debería cruzar. Experimentos que habrían intentado de algún modo modificar la biología humana, fusionarla con algo más. No hay prueba de que ese libro exista. La UNAM realiza investigaciones vitales y legítimas, vacunas, estudios de regeneración celular. Nada de esto es siniestro, pero la imaginación colectiva, especialmente cuando opera de noche y bajo el peso de décadas de secretos no resueltos, tiene una forma de llenar los huecos con lo peor que puede imaginar. Hay una tercera teoría en este expediente, una que no requiere soldados ni laboratorios, una que viene de mucho más atrás. Para la cosmovisión mesoamericana, el nahualí no es un monstruo, es una persona que ha alcanzado la capacidad de transformarse en un animal. Como sabemos, actualmente lo llamamos simplemente nahual. No es una maldición, es un poder, una forma de conocimiento que va más allá del cuerpo. Y el perro, específicamente el xoloscuincle, el perro pelón que los mexicas consideraban sagrado, no es una bestia cualquiera en esta cosmología. Es el Xicopompo, el guía de almas, el ser que camina junto a los muertos en su viaje a través del Mictlán, el inframundo, asegurándose de que lleguen a donde deben llegar. Entonces, que si la mujer perro no es una víctima, y si no es un error de la ciencia ni una mente destrozada por el miedo, y si en realidad es una guardiana. Esta teoría nos plantea que una entidad nahual que emergió de las grietas de Citle, de esta tierra que cargó con los muertos de Cuicuilco, de los muertos del 68, de todos los que quedaron atrapados entre la roca y el olvido, una presencia que vigila la isla de lava, que camina de noche por los jardines de Ceú y los túneles del Pedregal, no para atacar, sino para acompañar, para guiar a los que se pierden y cuidar a los desprotegidos. Eso explicaría una constante en los testimonios que muchos no mencionan porque arruinan el horror. Nadie que haya reportado un avistamiento de la mujer perro ha sido lastimado, asustado sí, traumatizado tal vez, pero no lastimado. Los psicopompos no devoran, solo acompañan. Ahora que hemos abarcado el origen de esta entidad, vamos a abarcar 5 historias que podrían darnos un poco sobre la naturaleza de esta entidad. Este es el testimonio más antiguo que existe, y llegó a nosotros de la manera en que llegan las historias que duelen de verdad. De abuela a nieta, en voz baja, como un secreto que se puede guardar pero tampoco se puede gritar. Esta historia fue narrada en el viral podcast de Extra Normal, que es una historia narrada por la nieta, enviado por medio de un correo a lo que sería el anfitrión de este programa. Una joven estudiante en medio del caos de la ocupación militar de Ciudad Universitaria tomó la única decisión que pudo tomar: esconderse. Entró a los baños de una de las facultades y se metió en uno de los cubículos. Cerró el pestillo e intentó contener la respiración. Afuera solamente podía escuchar botas, voces de mando. Y luego de pronto, algo diferente. Jadeos. No eran los jadeos de un soldado agitado. Eran jadeos de perro, cortos, rítmicos, cada vez más cerca. El estudiante pensó que habían traído perros militares a buscarla. Pensó que había llegado a su fin. Pero entonces escuchó otro sonido que no encajaba, el roce de tela sobre el piso, como si algo arrastrara ropa. Por la rendija inferior del cubículo, la joven vio pasar pies humanos. Pero la persona no caminaba erguida, se movía a 4 patas, con los pies descalzos, empujando el suelo como lo haría un animal, y llevaba puesto un vestido.
La figura se detuvo frente a su cubículo. La joven contuvo el aliento hasta que le ardieron los pulmones, y entonces vio cómo lentamente la ropa caía al suelo desde el otro lado de la puerta, como si la figura se la quitara, y luego los jadeos se alejaron. El estudiante no salió de ese baño hasta que el sol llevó horas del cielo. Cuando por fin abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. La ropa había desaparecido. Su nieta contó esta historia en el podcast Extra Normal décadas después. Lo contó tal como su abuela se lo había contado, sin adornos, sin explicaciones, solo los hechos. Y los hechos eran suficientemente aterradores. Más de 30 años después del primer avistamiento documentado en el relato anterior, la mujer perro seguía ahí. Este segundo archivo nos llega de boca de alguien que no buscaba encontrarla. Un grupo de estudiantes de filosofía había estado en un toquín dentro de la facultad. Ya tarde, con el campus prácticamente vacío, decidieron caminar al metro. El grupo se fue dispersando entre conversaciones y distracciones, y uno de ellos, Jesús, se quedó rezagado. Caminaba solo hacia el anfiteatro de medicina cuando lo vio. Una figura en el suelo. Una chica, aparentemente. El cabello largo y oscuro, un vestido morado en el piso. Jesús se acercó. Era de noche, el campus estaba solo, y alguien parecía necesitar ayuda. Se inclinó, preguntó si se encontraba bien. La figura habló, pero tan bajo que no se le entendía nada. Jesús se acercó más. Fue entonces cuando notó que la chica no estaba tirada, estaba en 4 patas. Y no estaba descansando, estaba comiendo algo del suelo. Jesús no gritó, retrocedió despacio en shock, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo que no quería romper. Y luego corrió. Cuando alcanzó a sus amigos y les contó lo que había visto, uno de ellos supo de inmediato de qué hablaba. «Ya sé quién es», le dijo, y le explicó la leyenda. Lo más inquietante de ese testimonio no es el avistamiento, es el detalle que Jesús repitió varias veces al contarlo. La chica no lo miró, en ningún momento levantó la cabeza para verlo, como si supiera perfectamente que estaba ahí, pero hubiera decidido ignorarlo, como si no fuera su trabajo asustarlo, como si su trabajo fuera otro. Los estudiantes no son los únicos que la han visto. Hay personas que pasan noches enteras dentro de CU, no porque quieran, sino porque es su trabajo. Y algunos de estos trabajadores han hablado, aunque muy pocos con nombre y apellido. Un vigilante nocturno de la Facultad de Ciencias, según el relato que circuló en foros universitarios, describió un encuentro en los pasillos del edificio principal, durante una madrugada de semana de exámenes. El campus estaba tranquilo, la mayoría de los edificios cerrados. El vigilante escuchó primero el sonido, no pasos, sino algo diferente, el sonido de palmas y rodillas contra el suelo de concreto. Un ritmo cuadrúpedo, regular, que se acercaba. Cuando dobló la esquina del pasillo, vio una figura al fondo, femenina, en 4 patas. Cabía perfectamente en el pasillo iluminado, pero de alguna manera parecía no pertenecer a la luz, como si la absorbiera en lugar de reflejarla. El vigilante encendió su linterna. La figura se detuvo, levantó la cabeza muy despacio y lo miró directamente. El segundo vigilante, lo que más le perturbó no fue la figura en sí, fue la mirada. No era una mirada de amenaza ni de furia, era una mirada de reconocimiento, como si la figura supiera perfectamente quién era él, qué hacía ahí y hubiera decidido que no representaba ningún problema. Luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo lateral. El vigilante no siguió su ruta esa noche. Llamó a un compañero y terminó el turno junto con alguien más. Nunca reportó el incidente oficialmente, pero a sus compañeros se los contó. En la Facultad de Ciencias, según múltiples testimonios, es donde más frecuentemente se registran avistamientos recientes. Nadie sabe por qué esa facultad en particular, aunque quienes conocen el campus tienen una teoría. Es la que está más cerca del borde del Pedregal. Este es el testimonio más reciente del expediente. Llega el año de 2024 y proviene de los cubículos de la Facultad de Medicina Veterinaria, el edificio que ya mencionamos anteriormente como el centro de los rumores más oscuros sobre experimentos y registros eliminados. Un estudiante trabajaba solo, muy tarde, tenía un examen al día siguiente, y había decidido quedarse a estudiar en los cubículos del edificio, porque el ruido de su casa no lo dejaba concentrarse. Era pasada la medianoche, el pasillo estaba vacío. Escuchó primero un arañido en la puerta, no como el de una persona que toca con los nudillos,
como el de algo que rasca con las uñas, suave, casi tímido. El estudiante abrió la puerta. En el pasillo había una figura agachada, femenina, delgada, con el cabello colgando hacia adelante de manera que no se le veía la cara. El estudiante preguntó si necesitaba ayuda. La figura no respondió con palabras. En cambio, hizo algo que el estudiante no ha podido explicarse desde entonces. Tomó una prenda que llevaba puesta, un trozo de tela vieja, y la dejó caer al suelo, como una ofrenda, como si estuviera dejando algo atrás. Luego se alejó en 4 patas rápido, hacia el fondo oscuro del pasillo, sin mirar atrás hasta desaparecer. El estudiante se quedó mirando la tela en el piso durante un tiempo que no supo cuantificar. Luego la recogió con cuidado y la dobló, y la dejó sobre una banca en el pasillo, por si alguien volviera a buscarla. Este detalle de la ropa como ofrenda o como desprendimiento aparece en múltiples testimonios a lo largo de las décadas, como si la figura intentara una y otra vez deshacerse del último que le queda de su vida anterior, o como si intentara recordar que alguna vez usó ropa, que alguna vez fue otra cosa. Esta última historia no pertenece solamente a una persona, pertenece a muchas, a décadas de estudiantes que caminaron solos por el Camino Verde o los jardines de rectoría. Después de las 10 de la noche, sintieron o vieron algo que no esperaban. La descripción es siempre la misma. Una figura entre los arbustos o el borde del camino, donde la luz termina y el pedregal empieza. Femenina, en 4 patas, mirando hacia la oscuridad de espaldas al estudiante. El patrón que se repite en estos testimonios es lo que lo hace distintos a los avistamientos en interiores. En el exterior, la mujer perro no se acerca, no interactúa, solo está ahí, en el borde, como si vigilara algo que está del otro lado de la oscuridad. Algunos estudiantes reportaron haber caminado junto a ella, por el camino, durante varios metros, sin intercambiar nada, sin que la figura se moviera ni los ignorara activamente, solo coexistiendo cada uno en su propio mundo. Como si el Camino Verde tuviera 2 capas, la del estudiante que va al metro y la de ella, que no va a ninguna parte. Hay un testimonio en particular, anónimo, que circuló en foros universitarios hace algunos años, que describe el final de uno de estos encuentros. El estudiante había caminado varios metros junto a la figura sin atreverse a mirarla directamente. Cuando por fin volteó, ella ya no estaba en el camino. Estaba dentro del pedregal, parada, esta vez erguida de frente a él. El estudiante dice que en ese momento, en lugar de sentir miedo, sintió otra cosa, algo que lo tomó por sorpresa. Sintió que lo estaba cuidando. Como si su trabajo, su verdadero trabajo desde aquella noche de 1968, fuera asegurarse de que nadie que camine solo por Cebu de noche tenga que enfrentarse a lo que ella ya enfrentó. Como si toda esa transformación, todo ese dolor, todo ese tiempo en las rocas del Pedregal hubiera producido algo inesperado. Una guardiana. Sea una sobreviviente del 68 atrapada en un trauma que deformó su humanidad. Sea un error de la ciencia que todavía deambula buscando lo que perdió. Sea un espíritu volcánico, nacido de la misma lava que sepultó a Cuicuilco, la mujer perro es parte de la identidad del UNAM. Es la sombra que le recuerda a la máxima casa de estudios de México, que fue construida sobre tierra sagrada, sobre piedra que vio arder una civilización, y sobre el silencio de jóvenes que el Estado prefiere no nombrar. Una sombra que late con el mismo ritmo de la lava que todavía, a miles de metros de profundidad, sigue moviéndose bajo nuestros pies. Si algún día caminan por el Camino Verde, cuando las lámparas apenas alcanzan y la oscuridad del pedregal empieza donde termina el asfalto, y sienten que algo los observa desde las rocas, no temen, pero tampoco se detengan.